Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa de septiembre, aquí en Política con Carreño. Hoy, lunes 2 de septiembre, el mes de la patria, amigos, el mes de nuestro Chile, querido, amado, pero bien vapuleado que está ahora, ¿no? Pero lo vamos a recuperar, amigos. Lo vamos a recuperar, si Dios quiere, y con el voto de todos nosotros, que vamos a comenzar ahora en octubre, ¿no? A recuperar a nuestro país. Y luego el próximo año, por supuesto. Hoy yo quiero comentar lo que ha ocurrido con el caso Audio, porque es lo que está ahí en la agenda. Hay otros temas, sin duda, pero hay algo nuevo. Y lo nuevo es que el Ministerio Público sí entregará los audios y todo el contenido del celular de Luis Hermosilla a su abogado defensor, que es su hermano Juan Pablo Hermosilla, y que él solicitó para que la cosa fuese transversal, ¿no? Entonces, ya no tenemos un caso audio desde una sola mirada, que es la mirada que conocemos, con algunos nombres que están ahí circulando y que se encuentran involucrados en unos pocos audios o mensajes que han aparecido, que es la denuncia que hace Juan Pablo Hermosilla, que perjudica a un sector y el otro se queda muy tranquilo. Por eso él pidió todo esto, ¿no? Todo el contenido, y la Fiscalía accedió. Y este contenido será entregado el 3, mañana martes 3, claro. Yo siempre me confundo, como grabo el día anterior, ahora estoy grabando el día domingo, 20 para las 12. No he visto nada, amigo, no he visto ni la tercera ni el Mercurio, que me llega muy temprano el día domingo. No he visto tampoco, ni he escuchado radio, ni visto nada. Así que estoy con los comentarios y el contenido que yo tengo hasta ayer, sábado, ¿no? Pero en fin, no necesito más para lo que yo quiero hacer. Hay otros temas que están ahí, por ejemplo, el cierre de la farmacia, porque fue asaltada. Ese es un tema de verdad que ilustra en toda su magnitud la idiotez de esta medida, la idiotez del gobierno, que es como el chiste de Donoto, ¿no? Que yo comentaba el otro día en mi programa. Donoto le da como una manito al gobierno, ¿verdad? En su lucha contra el crimen. Es lo mismo, es la estupidez más grande. Pero ese es un tema que yo voy a comentar mañana sí o sí. Hay otro tema, el, la Contraloría está ahí de cabeza en el Ministerio de Educación, ¿no? La subsecretaría tiene 78 mil millones sin rendir, 78 mil millones de pesos. Subsecretaría de, de Educación. Es decir, es el sistema corrupto que tenemos hoy en Chile, y sobre eso quiero conversar. Está también por ahí en la semana, declaró Michelle Bachelet, que ella aparece en todas las encuestas porque en el oficialismo no hay nombres, no hay una generación joven que se haga responsable de una presentación, ¿no? De una candidatura presidencial. Por eso es que ella aparece. Es decir, son temas relevantes, importantes, pero los vamos a dejar para mañana martes 3.
El caso audio a esta altura, amigos, ya se ha convertido en el ventilador de los hermanos Hermosilla. Ya no es un caso con cositas aisladas, con nombres que andan circulando y que ustedes conocen, y yo voy a mencionar algunos casos solo para ilustrar el comentario. Pero lo cierto es que ya el caso audio se ha convertido en el ventilador de los hermanos Hermosilla, ¿no? Y que tiene este ventilador a la clase política y al poder judicial bien complicados. Y a otros, por cierto. Hay gente por ahí de la farándula que está también involucrada y que está, bueno, mencionada en estos audios. Y por eso todas estas investigaciones y las aristas que se han abierto, pero que son mínimas. Imagínense lo que pueda encontrarse, lo que pueda haber en más de 770.000 páginas. Sí, escuchó bien. Por suerte que la tecnología a usted le pasa un CD o qué sé yo, un compact, no sé, y ahí está todo, porque si no tendría que ir varias camionetas a buscar ese contenido. Bueno, esto se le va a entregar, ¿no? Aquí hay audios, hay videos, WhatsApps, todo lo que contiene el celular de Juan Pablo Hermosilla y es ese contenido el que ha solicitado su hermano, el abogado defensor Luis, es decir, Juan Pablo Hermosilla, es lo que contiene el celular de Luis Hermosilla, que está preso, ¿no? Claro. Bueno, y aparecen muchos nombres. Por ejemplo, uno es el de Gonzalo Migueles, esposo de la ministra, ¿no? De la Corte Suprema Ángela Vivanco, recuerden, que la ministra decía que no tenían que darse a conocer estos audios. Pues bien, ese es un nombre que está ahí, ¿no? Y según CIPER, el medio importante CIPER, ¿no? Se encontró entre estos audios, mensajes, ¿no? Se encontró un pantallazo de una conversación entre Migueles y el fiscal Carlos Palma, cuando se estaba en este proceso, ¿no? En este proceso de elección de fiscal nacional. Ahí este pantallazo que compromete entonces al marido de la ministra, ¿no?, de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Entonces, se le habría pedido, eso es lo que dice la información, se le habría pedido al fiscal Palma, se le habría ofrecido al fiscal Palma, no pedido, se le habría ofrecido al fiscal Palma pagarle un doctorado, ¿no? Y colocarlo al mando de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, claro. ¿A cambio de qué? Claro, se le había pedido algo, pero se le estaba ofreciendo algo, de acuerdo con lo que dice este pantallazo, según informa el medio CIPER. Entonces, bueno, se le había pedido a cambio al candidato a fiscal nacional, que ya había sido, ¿no?, mencionado. Claro, se había pedido el apoyo, ¿verdad? Obviamente, al candidato a fiscal nacional, que ya había sido mencionado, designado por la moneda, y tenía que resolver el Senado su nominación. Así que, esa es una investigación que está ahí, evidentemente. Es uno de los nombres.
que se está investigando y que complica al Poder Judicial, porque estamos hablando del marido de una ministra de la Corte Suprema. Entonces, ustedes ven que está complicada la cosa para el Poder Judicial, para los políticos, sin excepción. Ya vamos a llegar allá. Y bueno, ahora hay una investigación ordenada por Ángel Valencia, que es el fiscal nacional, en contra precisamente del fiscal Palma, ¿verdad? Que en la actualidad este fiscal Palma es el fiscal regional de Aysén. Ustedes pueden acompañar y profundizar de esta información en la información que entrega BioBio, Chile, del 29 de agosto. Porque, claro, las cosas van saliendo de un medio y van saliendo de otro, a través de estos equipos de investigación que ellos tienen. Y que sin ellos, bueno, todo esto pasaría piola, como decimos en Chile. Nunca sabríamos. Por eso es que muchas veces se pretende acallar a ciertos medios, como el proyecto de Camila Vallejo, por ejemplo, ¿no? Bueno, un día después, el día viernes 30 de agosto, el mismo medio biobiochile.cl titulaba que la Fiscalía Oriente, ¿no?, admitía que Lorena Parra envió su currículo, su CV, su currículo vitae, ¿no?, a Hermosilla, al abogado Luis Hermosilla, pero sin compromiso. No entiendo. Es decir, ustedes saben que esta abogada es la que forma parte de toda esta investigación audio. Lorena Parra, es la fiscal, ¿no? Es una de las participantes de esta investigación. Y bueno, y la propia Fiscalía Oriente, de la que ella forma parte, reconoció que doña Lorena Parra le había enviado al abogado Luis Hermosilla su currículo para que él lo enviase a algunos ministros o de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones, cuando estaba ella postulando al cargo de fiscal. Bueno, el problema, como digo, es que doña Lorena Parra encabeza la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Y bueno, ciertamente la Fiscalía Oriente negó que la fiscal Lorena Parra, que encabeza la Fiscalía, esto es muy curioso, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, haya pedido apoyo, ¿no?, a ministros de la Corte Suprema. Negó que haya solicitado apoyo a ministros de la Corte Suprema. Bueno, durante la campaña, claro, para el cargo de fiscal regional, que ella está ahí muy bien instalada y es la jefa, ¿no?, es la que encabeza la Fiscalía Metropolitana Oriente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dijo Parra? ¿Qué dijo Lorena Parra? Que solo había contactado a Luis Hermosilla para entregarle su currículum vitae,
con el único propósito de dar a conocer su trayectoria de 20 años, ¿no?, en la profesión, y sus planes que ella tenía en caso de que fuese nombrada fiscal, sus planes que tenía para la fiscalía. Y bueno, la Fiscalía Oriente fue consultada por el medio Biobío y respondió la Fiscalía Oriente que 2 semanas antes, Parra había contactado a Hermosilla, ¿no?, al que solo conocía como litigante en los tribunales. Y aquí comienza a, digamos, a desatarse una serie de incógnitas, de dudas. La Fiscalía Oriente le responde a Biobío, al medio, que 2 semanas antes Lorena Parra se había contactado con el abogado Luis Hermosilla, a quien conocía como litigante en los tribunales. O sea, no lo conocía de nada más. Y bueno, y le hizo llegar su currículo, que el abogado enviaría, ¿verdad?, a algunos ministros, como dije, de la Corte de Apelaciones. Pero no hubo ninguna promesa de ella a él. Eso es lo que dice la Fiscalía Oriente. Y de hecho Parra estuvo ahí en todo este primer momento de la formalización en contra de Luis Hermosilla. Pero los hechos son los hechos. Entonces, que no había hecho ninguna entonces promesa de ella a él, y finalmente Parra fue nombrada fiscal por Jorge Abbott, de malos recuerdos, este ex fiscal nacional, ¿no? Bueno, esta nueva declaración, esto último, finalmente hecha a la radio por la Fiscalía, al medio, la radio, este es otro medio, la radio. Ya hemos hablado de CIPER, de Biobío y ahora de la radio, ¿no? Luego de que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente respondiera en un comunicado justamente a Juan Pablo Hermosilla. Por eso esta cosa es tan complicada, amigo. Porque de una declaración surge otra, de una arista surge otra. Y en el medio de un proceso de formalización van apareciendo un montón de nombres, antecedentes, que van teniendo consecuencias y que se van concatenando con lo anterior. Y claro, por eso también la presencia de muchos medios. Porque de repente los propios organismos entregan la información a un medio y no a otro. Y a otro le entregan una información diferente. Y claro, y es lo que pasa acá, ¿no? Hay un comunicado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y en el que responde a Juan Pablo Hermosilla, que había declarado, claro, supuestas conversaciones entre fiscales y su hermano a través de este celular, que ya a esta altura, amigos, es el ventilador de los hermanos Hermosilla. En relación, por supuesto, con el caso audio. Claro. Hay mencionado para todos los gustos. Crispi, Chadwick,
el ex fiscal Guerra, que está bastante comprometido. El ex fiscal Guerra renunció, ¿verdad?, a la Universidad San Sebastián y al Tribunal Supremo del Partido Político Amarillos. Renunció como una forma de limpiar a estas instituciones, al partido político y a la universidad de cualquier sospecha por ser funcionario de ambos. Pero así por eso digo, así están las cosas. Hay antecedentes que van surgiendo y que van teniendo consecuencias. Y por eso el caso Audio es muy complejo. Es muy complejo, porque hay mucho poder, mucho nombre poderoso involucrado, tanto en el ámbito político como en el ámbito judicial. Y eso lo torna más engorroso, lo torna más complejo y lo torna, por supuesto, más difícil de resolver, porque ya tenemos casos anteriores en que los involucrados ya están libres, nunca estuvieron presos o estuvieron muy poco, tuvieron clase de ética. Vamos a referirnos un poquito a estos casos para hacerlo conjugar con lo que vivimos y con el temor que a mí personalmente, con la duda, una especie de duda existencial, ¿no?, que yo tengo frente a esto después de lo que voy a comentar a continuación, ¿no? Ahora, fíjense bien, amigos, ¿no?, que los olores a corrupción que ya se huelen con solo lo que se sabe, un olor putrefacto que se huele con solo lo que se sabe y ha contaminado al país de norte a sur, lo tiene contaminado en todas partes, ¿no? Porque la crisis que vive Chile no es solo una crisis de seguridad, no, también es una crisis de corrupción que se arrastra hace tiempo y que da la impresión que se ha profundizado bajo este gobierno por todos los escándalos de corrupción que conocemos y otros que están siendo como que tapados, como que olvidados, pero que están ahí, ¿verdad? Entonces es una crisis fuerte la que vivimos como país, no apenas en el área de la seguridad que parece irrecuperable, insalvable con este gobierno, sino también una crisis muy peligrosa de corrupción, muy peligrosa, porque normalmente esta corrupción envuelve a poderosos, envuelve a gente que tiene mucho poder político, mucho poder económico. Y cuando estas cosas están en estas manos, es complicado que pensemos en algo más positivo. Pero vamos a ver, en fin. Es una crisis de corrupción, como digo, que se ha institucionalizado. Son los organismos, ¿no?, del Estado, los corruptos. Son instituciones que sin duda trabajan junto al mundo privado, ¿no?, muchas veces. También corrupto, claro, como es el caso Penta, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no?, como es el caso Penta, por ejemplo, que de repente aparecieron varias aristas del caso Penta, y que bueno, todo esto fue
un poco convenientemente cerrado, ¿no? Como dije, el caso Penta, que ocurre bajo el mandato del segundo mandato de la señora Bachelet. Y entre otros delitos estaba el financiamiento ilegal de la política, de los partidos políticos. Entonces, claro, aquí había un abanico extenso, que involucraba a todos los partidos políticos. Es decir, una corrupción generalizada. Claro. Y vamos a acudir un poquitito al medio CIPER del 22 de septiembre, del mes de septiembre del año 2022. En ese momento, hasta ese momento, el caso Penta llevaba 8 años. 8 años. Hoy ya estamos a 10 años del caso Penta, justamente, ¿no? Pero hasta ese momento llevaba 8 años el escándalo. Y la investigación, ¿no? Obviamente, la dirigía en ese momento el fiscal, yo recuerdo muy bien, Carlos Gajardo, lo recuerdo a él en un debate televisivo, con algunos senadores a su lado, y diciendo que estos senadores, estaba entre ellos el hijo del presidente Lagos Weber, y había otro más ahora que no recuerdo, pero estaba Lagos Weber, y el fiscal le dice: estos señores que me acompañan no quisieron seguir con la investigación y le pusieron como una llave al caso. El fiscal se los dijo ahí, en una mesa, ¿no? Bueno, lo dirigía el fiscal Carlos Gajardo, y esta investigación terminó involucrando a otras empresas, ya no era solo el caso Penta, ¿se dan cuenta? Entonces, y estas otras empresas, como Sokimit y el grupo Angelini, recuerdan, ¿no? Involucraba también a todos los partidos políticos en este financiamiento ilegal de la política. Y salpicaba a la UDI, a Renovación Nacional, a la Democracia Cristiana, al Partido Radical, al Partido Socialista y al PPD. Estos que están ahora, ni los comunistas ni el Frente Amplio no existían, ¿no? Entonces no estaban ahí. Pero hoy ya vemos que sí, ya hay involucrados de ellos también, apenas por lo que sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Sabemos, por ejemplo, que Juan Pablo Hermosilla se inscribió en el Partido Convergencia Social, que era el partido del presidente Boric, y de acuerdo con sus declaraciones se inscribió para que él ganara las elecciones. Voy a comentar eso, bastante curioso eso, y complejo también, por las consecuencias que pueden derivarse. Sabemos que Luis Hermosilla fue militante del Partido Comunista a los 14 años. Es decir, hay vínculos de los hermanos Hermosilla con la izquierda. Bueno, entonces, y solo, o sea, como yo digo, no todos estos partidos políticos, la flor y nata de lo que eran la política de ese entonces, involucrados. Y solo para recordar, Carolina Toá, la actual ministra del Interior e Inseguridad Pública, era la presidenta del PPD. Ella fue presidenta del PPD durante los años 2010 a 2012, ¿no? Y bueno, la investigación surge y claro, ¿qué pasa? En ese momento, su partido recibió un dinero de Sokimich
y mediante boletas enviadas por Chile Ambiente o estas instituciones, ONG, y la Fundación Innovación y Democracia. Y en ese momento Carolina Toá dijo que no tuvo ninguna relación directa con los pagos. O sea, reconoce que hubo pagos, reconoce la corrupción. Pero dice ella que en lo político, ¿no? Tengo una responsabilidad por haber inscrito a una empresa como militante del partido. Esa es su responsabilidad. Inscribió entonces como militante del partido a una empresa. Bueno, como dije, ella es la ministra del Interior hoy e Inseguridad Pública. Así están las cosas, amigos. Entonces, claro, y esto es, cerramos, ¿verdad?, el paréntesis, porque era importante traer a colación que lo que yo decía al comienzo, no siempre cuando hay poderosos de la política, poderosos del dinero, las cosas llegan a buen puerto. De repente como que el navío naufragia, ¿no? O sea, naufraga antes de llegar a puerto, ¿no? Ocurre un naufragio, eso es. Yo estaba cambiando los términos, amigos. Naufraga antes de llegar a buen puerto. Entonces, claro, está un poco la sospecha ahora. Cerramos el paréntesis. La comparación, entonces, es para evidenciar lo complicado que está hoy el caso Penta, el caso Audio. Pero la corrupción, amigos, la corrupción genera delincuencia. Claro, la corrupción genera delincuencia en todos los frentes, como ustedes pueden ver, en el frente político y en el frente evidentemente judicial. Entonces, delincuentes que tienen esta fuerza, que tienen este poder, que tienen este peso, por cierto, y que bueno, y que terminan muchas veces conectados con el crimen organizado, con el pandilla de delincuentes, con el narco. Eso lo sabemos. Y por eso es que todo esto es peligroso. Por eso es que no podemos como país mirar tan tranquilamente, porque así dice la gente, bueno, si esos roban, ¿qué le vamos a hacer? Porque un país corrupto, con instituciones corruptas, no tiene vuelta, amigos. No tiene vuelta. Porque lo que sustenta un país, su democracia, su libertad, son instituciones sanas. Y eso significa políticos sanos y poder judicial sano. Y ese es el riesgo de lo que se vive con escándalos como el caso Penta, con escándalos como el caso Audio, que vemos cómo la institucionalidad está podrida, se corrompe. Y de repente cuando se sabe de esta corrupción, la corrupción ya está muy avanzada, ¿no? Y más aún el caso Audio no ha dicho nada todavía, a pesar de lo que sabemos. Nombres y sospechas de esto y de lo otro. Y la pregunta es, ¿se investigará a fondo todo? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Se investigará a fondo
todo, porque ¿con qué se encontrará esta gente si efectivamente Juan Pablo Hermosilla, amigos, da a conocer en su integridad, como él lo prometió, ¿no? Este CD del que yo hablaba en la presentación, con toda esta información de videos, de audios y los WhatsApp del celular de Luis Hermosilla, ¿no? Porque de momento, claro, como dije, existen las dudas, bastante razonables. Por ejemplo, ¿por qué la fiscal Lorena Parra no envió ella directamente su currículo a los ministros? Si era solo para que los ministros se enteraran de sus 20 años o más de profesión, de cuáles eran los planes que él tenía, en fin. ¿Por qué hacerlo a través del abogado, que era el abogado top, Luis Hermosilla, si ella ni lo conocía? Si lo conocía apenas como litigante, que había encontrado en un caso. Ella como fiscal y Luis Hermosilla como abogado defensor. Entonces, de repente hay cosas que no se entienden y que se prestan para duda, como este. Bueno, es curioso y es complicado entenderlo. Otro ejemplo, Miguel Crispi, el favorito, el regalón de Gabriel Boric, el mandamás del segundo piso de la Moneda. ¿A quién acudió cuando se vio involucrado en el escándalo Democracia Viva? Harto Viva. ¿A quién acudió? Hay muchísimos abogados competentes, muchísimos abogados buenos en la plaza. ¿A quién acudió si no tenía contacto con él? Acudió a Luis Hermosilla. Y el ministro Cordero lo defiende diciendo que Miguel Crispi no estuvo asesorado por Luis Hermosilla. Claro, Miguel Crispi dejó a Luis Hermosilla cuando el escándalo audio se hizo público. Pero no antes. Estuvo 2 meses Luis Hermosilla con Miguel Crispi. Tengo entendido. Entonces, por eso digo, esto salpica para todas partes. Sí, aquí la corrupción, amigos, no es privilegio de un bando, ¿no? Entonces, justamente contacta a Luis Hermosilla Miguel Crispi. Entonces, evidentemente todo esto es sospechoso. Y la gente, por supuesto, amigos, tiene todo el derecho de dudar de la honestidad, de la transparencia, de la decencia de esta gente. Tiene todo el derecho de dudar. Yo dudo. Y yo voy más aún allá. Yo no creo en la transparencia de esta gente, de ninguno de ellos. No creo en su honestidad. Es una opinión que yo sé que comparten mucha gente. Por cierto, porque son sospechas razonables. Más aún viendo el papelón de Miguel Crispi, que se negaba a ir a las comisiones en el Parlamento, en el Senado, en la Cámara, y después de mucho tiempo, porque Boris se lo obligó, tuvo que ir. Después de mucho tiempo preparando respuestas absurdas, en fin. Yo comenté eso en un programa también, en varios. Entonces uno tiene todo el derecho de sospechar de esta gente.
claro. Y más cierto todavía que el ventilador Hermosilla funcionará con todas sus revoluciones, si Juan Pablo se decide a mostrar, a mostrarlo, a mostrarlo, y yo espero que sí lo haga. Pero ya hay duda razonable. Su hermano Luis estuvo horas en Santiago I, por ejemplo. Cuando tendría que haber estado hasta el día 12 de septiembre, es lo que se dijo, donde se vería si se trasladaba o no al anexo cárcel Capitán Llaver. Pero estuvo horas apenas y fue trasladado. Ahora, ¿cuáles fueron las razones que tuvo Gendarmería para hacerlo tan rápidamente? No sé. Pero sí sé que su hermano Juan Pablo habló, y habló duro. Habló duro al presidente, habló duro a Carolina Toay, habló duro al ministro Luis Cordero. Y después de eso su hermano va y sale de Santiago I y se va a Capitán Llaver, donde se va a encontrar con los hermanos Sauer, que aunque están en procesos apartes, independientes, uno es facto, el otro es audio, sí están conectados. Entonces van a estar ahí preparando defensa, lo que van a decir uno. Es todo muy sospechoso y anómalo, porque no pueden estar en el mismo presidio, en la misma celda prácticamente, estos imputados. Y que tienen que responder frente a casos que están muy conectados. Es ridículo desde el punto de vista de la justicia, del proceder de la justicia. Es muy ridículo. Entonces, claro, uno sospecha, todo esto ocurre después de, es sospechoso, sin duda. Bueno, y no me digan que comenzaron los favores para que el ventilador se descomponga, ¿no? O sea, yo no quiero pensar eso. Ya lo dije una vez, amigos, ya lo dije varias veces. Cuando se trata de corrupción, izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas. ¿Será esta vez diferente? Fíjense que Juan Pablo, y con esto voy a terminar, dijo que él se inscribió, como lo dije en la presentación, se inscribió en Convergencia Social para que Boric ganara la elección. Curioso, complicada, enigmática declaración. Justo cuando se especula que 13.000 firmas que le faltaban a Gabriel Boric para inscribir su candidatura se reunieron en pocas horas. Entonces, amigo, el cuento como yo dije, el ventilador de los Hermosillas está ahí y yo espero que sí funcione en todas sus revoluciones. Mañana, martes, descansaremos de Hermosilla y dedicaremos nuestro programa a estos temitas que yo mencioné. Chao amigos y muchas gracias por su atención. Cuídense.